revisar en este video. Este es un video que nos queda pendiente, ¿verdad? En la última clase, donde vamos a revisar el método de integración por partes. ¿De acuerdo? Como siempre, empezamos por lo más importante, ¿sí? Que está al fondo, tenemos que tener siempre presente. Bueno, yo comenzaría diciendo que lo más importante ahora es, primero, ¿verdad?, tener claridad en los dos métodos ya estudiados. Recuerden que lo primero que trabajamos fue el método de integración, ¿verdad?, lo que podemos llamar las integrales inmediatas. Integrales inmediatas. No por ser integrales inmediatas salen inmediatamente, pero en principio lo que quiero decir es que las tablas de integrales aquí son fundamentales, ¿de acuerdo? Ellas salen de una inspección de las tablas de integrales. También salen de conocer, ¿verdad?, lo que serían las tablas de derivación. ¿Okay? O sea que esto vincula, recuerden que la derivada, cuando yo integro una derivada, obtengo la primitiva de donde esa derivada proviene. ¿Ok? Perfecto. El segundo método importante es el método de sustitución. Vamos a ponerlo acá, método de sustitución. ¿Ok? El método de sustitución es particularmente importante porque se vincula mucho con las funciones compuestas. No es exclusivo de las funciones compuestas, pero me permite integrar funciones compuestas. Este está más vinculado con las funciones básicas, aunque hay fórmulas que no son tan básicas, ¿sí? Bien. Lo segundo a tener presente, importante, sería, vamos a ver, sí, bueno, lo segundo a tener presente sería las reglas de derivación. Pero especialmente la regla de derivación de un producto. Derivación de un producto. ¿Okay? Debemos saber derivar un producto. Vamos a ponerlo acá. Vamos a mostrarles lo que quiero decir. Si yo tengo una función, voy a usar dos nombres de función totalmente a propósito. Supónganse que yo tengo un producto de funciones U y B. ¿Sí? Estas son dos funciones reales. Y yo las derivo, ¿verdad? Esto va a ser la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. ¿Okay? Esto saben hacerlo y es bueno que lo tengamos presente. Es bueno siempre tener esto presente. ¿Ok? Perfecto. Tercero, ¿qué podría ser lo tercero que tengamos presente? A ver. Sí, yo creo que en principio estas son las cosas más importantes a tener presente a la hora de abordar el método de integración por partes. Así que vamos a comenzar con algunos problemas, ¿verdad? Y vamos viendo también qué se puede ir agregando en bajo esa categoría de importante. Yo voy a tratar de hacer unas 10 u 11 integrales, ¿verdad?, que puedan servir de ejemplo. Entonces vamos a ver primero de dónde se origina el método. ¿De dónde se origina?
se origina? Oh. ¿De dónde se origina ese método? Bueno, justamente ese método es una consecuencia de la regla de derivación de un producto. Observen esto. Yo podría decir, inclusive pensándolo ahora, que es importante que manejemos como tercer contenido esta relación. Voy a aprovechar que me vino a la cabeza, pero es la relación derivada integral. ¿Ok? Es importante que ustedes manejen, pues, el siguiente hecho. Si yo a una función, ¿verdad? Vamos a poner aquí una función. Yo tengo esta expresión. Derivar e integrar son procesos, se podría decir, operadores que se cancelan, ¿de acuerdo? O sea, si yo integro, ¿verdad?, una función de la cual conozco que es derivada de una función f, esto pues me daría f de x más una constante c, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber, ¿okay?, que la integral y la derivada están en ese papel, digámoslo de alguna manera, de operadores inversos uno del otro. Los llamo operadores para no llamarlos funciones, ¿ok? Pero son operadores inversos uno del otro en determinado sentido. Entonces vamos a comenzar acá. Lo primero es, observemos, supongamos, dos funciones, u de x. No, vamos a ponerlo aquí. Supongamos un producto de funciones. Y vamos a derivar ese producto de funciones. ¿Verdad? Tenemos que u de x por v de x. Y aquí repito, los nombres u y v son dos nombres de funciones para poder entrar en el contexto del método. Esto es igual, como habíamos dicho, a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Ahora, vamos a aplicar lo siguiente. Yo voy a aplicar a ambos lados de esta igualdad el operador integración. ¿Esto qué quiere decir? Voy a integrar de este lado ¿verdad? Respetando pues el diferencial y todo lo que involucra calcular una integral. Esta sería la integral de esta suma, donde hay un producto en cada una, es decir, la integral de este producto más este producto, que saben de dónde se origina, ¿ok?, de x. Voy a usar una propiedad de las integrales, ¿verdad?, que también, otra cosa que se agrega a lo que estaría abajo. Esto, según una propiedad de las integrales, se escribiría así. Lo primero es que esta integral y esta derivada, ¿verdad?, se anulan. Me va a quedar entonces el producto. Me va a decir entonces que u de x por v de x va a ser igual, atención porque voy a separar estas integrales, sería la integral u' v de x más la integral v' u de x. Y ahora lo que voy a hacer es tomar esta integral que está acá y la voy a despejar. ¿Ok? En principio que hay una simetría. Si se dan cuenta, esto es una expresión simétrica. Tiene algo de simetría. ¿Ok? Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar esta integral que está acá y la voy a escribir de la siguiente manera. Esto va a ser la integral, y lo voy a poner en este orden, de u de v. Sí, voy a poner aquí u de v, ¿verdad?
Voy a simplificar esta expresión. Fíjense que esta sería u y esta sería la derivada de b, tomando en cuenta que b es una función que depende de x. ¿Lo ven? Este es el diferencial de x. Esto me quedaría como la derivada de x por dx es exactamente db. ¿Ok? Y esto va a ser igual a, si yo estoy despejando esto pasaría hacia allá restando. Me va a quedar u que multiplica a b. Y a esto le voy a restar, que es esta integral. Lo voy a escribir de esta manera. V de u. ¿Ok? Porque es u la que en este caso está derivada. Y observen cómo esta fórmula que está acá, que es una fórmula muy abstracta, ¿ok? Esto es una fórmula, un esquema, sería más bien un esquema de trabajo. Esto es lo que nos queda como la fórmula de la integración por parte. ¿Ok? Entonces, lo bueno de esto es efectivamente una fórmula que nos reduce, nos lleva una integral con algo de complejidad a una integral mucho más sencilla, dependiendo de cómo seleccionemos en un problema específico quién es u y quién es b. Sobre eso es bueno saber lo siguiente. Yo recomiendo, hay muchas formas hay algunas reglas mnemotécnicas, algunas se llaman ILATE, IMATE, no sé cómo son, pero son unas reglas mnemotécnicas que andan por ahí. Pero yo recomiendo, en cuanto a la selección de U y B, ¿verdad? Que se haga según ese criterio. Hay un criterio que yo creo que es el mejor. Es 1. U debe ser primero fácil de derivar, ¿verdad? Y su derivada debe ser I. U' debe ser entre comillas más sencilla que U. Esto, por supuesto, no es tan sencillo de entender a la primera. Por eso esto amerita de bastante práctica. Lo segundo es, ¿verdad? D, en realidad lo que vamos a buscar es DB, ¿verdad? Porque recuerden, estamos buscando quiénes serían esta parte de la igualdad. Entonces debemos buscar a U y buscar a DB. Vamos a aclararlo aquí para que no se preste a confusión. Estamos buscando quiénes serían los candidatos para el lado izquierdo de la fórmula del método de integración por parte. Entonces DB debe ser ¿verdad? Fácil de integrar. Por supuesto, quien no tiene experiencia, quien no ha hecho por su cuenta nunca una integral de este tipo, no puede tener mucho que comparar en cuanto a facilidad de derivar o de integrar. Pero, repito, eso es una habilidad que se gana con la práctica. Entonces vamos a practicar, vamos a hacer bastantes integrales. Vamos entonces a empezar con algún ejemplo. Lo voy a ubicar por acá. Vamos a empezar con el primero. El primer ejemplo sería este. Sería x por el coseno de x dx. Esta es nuestra primera integral que vamos a resolverla por el método de integración por parte. Como pueden ver, aquí no aplica, por lo menos a primera vista, el método de integración por sustitución. El criterio más inmediato es ver que esta función, x por coseno de x, no es una composición de funciones, sino que es un producto de funciones. ¿Okay? Por eso
en principio sería el objetivo del método de integración por partes. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Vamos con lo primero. Primero, entonces seleccionemos quién podría ser U. U podría ser X, podría ser coseno de X. Lo cierto es, la derivada debe ser más sencilla. Esto claramente apunta a X. Es decir, U podría ser X, porque se puede ver, la derivada de U es exactamente 1 por la derivada de X. Observen que aquí estamos identificando diferenciales. Ya que U es igual a X, el diferencial de U debe ser igual al diferencial de X. Esto está dado en clave diferencial. Lo mismo pasa con el restante. dB debería ser coseno de X de X. Fíjense que lo escribo en su forma diferencial. Si yo integro ambos lados, aquí me va a quedar B, ¿verdad? Yo les había dicho, ya que la integral elimina este diferencial, y me quedaría que B es igual a la integral de esto. Nosotros sabemos por tablas que la integral del coseno de X es justamente seno de X. Entonces fíjense cómo ya hallamos nuestras dos parejas de funciones para poder sustituirlos acá. Entonces yo voy a escribir aquí abajo, vamos a escribirlo, la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Sería así entonces. La integral de X por coseno de X, ¿verdad? Donde esta sería U y este sería B, es igual. Yo no voy a usar la mnemotecnia de la vaca, ¿ok? Prefiero pensarlo de otra manera. En principio, esto sería, ¿verdad? Este cruzado, o sea, UV, ¿verdad? Es decir, vendría U y B de este lado y luego V de U. Entonces sería algo así como que estas dos y estas de aquí arriba. Y estas de este lado, vamos a decirlo así. Entonces me quedaría X por el seno de X, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí mejor porque esto en realidad no es B. Esto es dB. Entonces aquí me va a quedar, esta sería U, V, y ahora sí, completo con lo que falta, que sería menos la integral, ¿verdad? Sería V de U. Es decir, seno de X por dx. Es decir, esto sería V y esto sería du. ¿Vale? Entonces lo que estoy es sustituyendo simplemente en el esquema, ese esquema tipo fórmula que acabamos de descubrir. Entonces, ¿qué pasa? Esta integral es mucho más sencilla de hallar, la integral del seno. ¿Qué función derivada me da seno? Pues menos coseno, ¿verdad? Eso lo podemos sacar. Entonces podemos cerrar de esta manera. La integral de x por coseno de x es igual a x por seno de x más, ¿verdad? Porque aquí va a entrar un menos coseno de x más una constante. La manera de verificar si esto efectivamente es lo que acabamos de descubrir es derivamos esto y tenemos que llegar a esta expresión. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Vamos a verificarlo. Entonces lo voy a hacer en azul. Voy a tomar acá y voy a derivar x seno de x más coseno de x más c. Estoy derivando una suma, tres términos, ¿lo ven? Entonces me quedaría así. La derivada x por seno de x más la derivada del coseno, sabemos que es menos seno, más la derivada de c, que es 0, ¿de acuerdo? Desaparece ese término. Esto me va a quedar entonces, aquí tengo ahora la derivada de un producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es coseno, por el primero sin derivar, que sería x coseno de x.
menos seno de x. Observen cómo este término se cancela con este término y me queda exactamente la cantidad que está dentro del integrando. Es decir, x por coseno de x. ¿Ok? Eso es justamente lo que quería demostrar. No tienen que demostrar cada vez que integren, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos es tratando de ganarle confianza a un método nuevo, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo por esta vez. ¿Ok? Quizá lo haga en la próxima, pero vamos a ver. Vamos a movernos entonces a un lado. Y aquí vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería este. Sería la integral de x por la exponencial de x de x. ¿Sí? Ok. Vamos a tratar de ir avanzando e ir acelerando un poco, ¿no? el proceso inicial, el proceso que describimos inicialmente, que es el de la selección. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, podemos decir rápidamente que U podría ser X o podría ser E a la X. Ambas son muy fáciles de integrar. Solo que cuando yo derivo X me da 1. Y cuando yo derivo el exponencial me da el exponencial. Yo prefiero entonces coger a la X. Que por la vía de la derivación se simplifique la función. Entonces, si U es X, ¿verdad? Esto quiere decir que du es de X. Si yo selecciono como db, recuerden que estoy eligiendo la pareja de la, ¿verdad? Que queda representada en la fórmula inicial, acuérdense, esa fórmula que dedujimos, ¿no es así? Yo necesito hallar estos dos, necesito seleccionarlos, ¿verdad? De la función que se me está presentando a resolver. Entonces, si estamos acá, db, ¿quién sería entonces db? db sería lo que resta una vez que yo seleccione a x, es decir, e a la x de x. Eso quiere decir que si yo integro esto es una integral muy sencilla, v sería e a la x. ¿Ok? Aquí tengo entonces yo ¿verdad? Tengo ya mi pequeño grupo de funciones y puedo empezar ya a sustituir. Vamos entonces aquí a sustituir. Entonces me quedaría la integral x que multiplica e de x va a ser igual, ¿verdad? Esta diagonal sería x e a la x menos la integral de esta columna que está aquí. Es decir, sería e a la x de x. ¿Vale? Y esto es una integral muy sencilla de calcular. O sea que esta integral me va a dar x por e a la x menos e a la x más una constante. Podría extraer el factor común, ¿verdad? E a la x, y me queda un poquito más estéticamente presentable, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, queda a elección de ustedes, ¿de acuerdo? Esta sería entonces la segunda integral. Vamos a ver, a resolver un tercer ejemplo. Vamos a ver dónde me puedo poner. Creo que puedo hacerlo acá. Bien. Miren este tercer ejemplo. Voy a tratar de ir poniéndolos un poco más complejos cada vez. Sería la integral 2x más 9 e a la x. Este es muy similar al anterior. ¿Ok? Entonces, esto es un polinomio de grado 1. Esto es una exponencial. Por la misma razón que el anterior, yo voy a seleccionar como u a este polinomio. Y voy a seleccionar como db justamente a lo que resta, que es e a la x de x. Aquí arriba voy a derivar y me va a quedar que du es justamente 2 de x. Tienen que ver por qué. Si yo derivo esto, me da 2, ¿verdad? Y tengo que poner mi diferencial. Recuerden que aquí derivar está en clave diferencial, ¿sí? Sigo con esto y al integrar me va a quedar pues
de forma muy sencilla y expedita que esto es e a la x. Bien, ahora sustituimos todo esto. Sería la integral de 2x más 9 e a la x de x es igual a v, es decir, 2x más 9 e a la x, ¿ok? Menos la integral de v de u, es decir, e a la x de x. Ahora, perdón, 2 de x. Ahora fíjense, esta integral no es tan inmediatamente integrable como si estuviese solo la exponencial. Bueno, yo puedo sacar esta constante fuera y ponerla aquí. ¿Okay? Recuerden que eso es una propiedad que vimos en la clase donde iniciamos el trabajo con las integrales. Entonces esto es igual, atención, a 2x más 9 e a la x menos 2 la integral de x de x. Y ahora sí podemos integrar esa última integral que nos queda, que es muy sencilla de calcular. Entonces nos daría 2x más 9 e a la x menos 2 e a la x más la constante. Fíjense que la constante la estamos colocando cuando cierra ya todo el proceso de integración, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso quiere decir que estamos considerando que al final agrupamos todas las constantes originadas en cada una de las integrales. ¿Ok? Entonces, esto me daría, puedo hacer algo más, puedo sacar ese factor común, que a mí me parece que se ve mucho mejor así, y me quedaría entonces como e a la x, que multiplica a 2x menos 2, es decir, sería 2x menos 7, perdón, más 7, ¿sí? Porque 9 menos 2 más la constante. Listo. Ahí tenemos nuestra integral resuelta. ¿Ok? Nuestro ejemplo 3. A ver. Ok, vamos a hacer uno acá y luego vamos hacia arriba. Perfecto. Estamos a esta altura. Muy bien. Aquí. Vamos con el ejemplo 4. Sería la integral de x al cubo logaritmo natural de x de x. Bueno, aquí aparecen otras funciones un poco más complejas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué harían ustedes acá? Pensemos un poco. El logaritmo natural es fácil de derivar y no es tan fácil de integrar. ¿Ok? Fíjense que aquí se va a romper un poco la... No se va a romper en realidad al principio. Solo que el logaritmo natural acá va a aparecer como una función más sencilla todavía de derivar que x al cubo. ¿Ok? De hecho, x al cubo al derivarse, perdón, al integrarse va a crecer en grado. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Fíjense. Yo voy a escoger como u, en contra de todo pronóstico, ¿verdad? Me imagino que ustedes dirán, no, ¿cómo vas a escoger eso? Pero voy a escoger el logaritmo natural de x, porque sé cómo se comporta la derivada del logaritmo natural, y voy a escoger como db a x al cubo de x. Entonces vamos a ver qué tal. Fíjense. Esto quiere decir que la derivada de u es dx sobre x. Vamos a poner esta x mejor. Dx sobre x. Y esto me va a quedar, atención, que v es igual a ¿quién? Es igual a x a la 4 sobre 4. ¿Okay? Supongo que recuerdan cómo se integra una potencia. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora a trabajar, a poner todo esto en nuestra fórmula de integración. Esto sería entonces la integral x a la 3
logaritmo natural de x va a ser igual, atención, sería entonces v, atención, fíjense, vamos a ponerlo como x a la 4 logaritmo de x sobre 4, ¿verdad? Sería este producto. Le estoy poniendo los numeradores con numeradores y denominador con denominador. Menos, atención acá, va a ser esto. Fíjense cómo han desaparecido. Desapareció el logaritmo y lo que me quedan son solamente potencias. Miren, me va a quedar v, que es x a la 4 sobre 4, multiplicada por du, que sería, voy a ponerlo de esta manera, 1 entre x por dx. ¿Sí? Lo puse así como el producto de dos fracciones. Ahora, atención, este 4 se me va a cancelar con esta x, va a quedar un 3 aquí arriba. Y este 4 que está aquí puede salir, sale como una constante. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, escribir esto mejor, un cuarto que multiplica x a la 4 logaritmo natural de x menos, observen aquí el un cuarto, y miren esta integral. Esta integral me queda como x a la 3 de x. Esta integral es sencilla de calcular porque ya de hecho, ¿verdad? La hicimos acá. Entonces, esto me va a dar, vamos a poner esto aquí abajo y vamos a abrir un poco más de espacio. Aquí. Entonces, eso me va a dar un cuarto x a la 4 logaritmo natural de x menos un cuarto, atención, por x a la 4 sobre 4 más una constante. Entonces, cuando operamos todo esto, me va a quedar un cuarto. Fíjense que aquí hay un x a la 4, pero vamos a ver cómo podemos escribir esto. Sí, escribámoslo así de una vez. Un cuarto x a la 4 que multiplica al logaritmo natural de x, es decir, a este estoy sacando factor común, un cuarto x a la 4, un cuarto x a la 4, menos, ¿verdad? Saqué un cuarto x a la 4, me queda menos un cuarto, más la constante. Esto es justamente lo que nos da la integral. ¿Ok? Perfecto. Aquí la complicación está en nuestro criterio. Nuestro criterio al principio nos podría decir, bueno, mira, no sé, trabajemos con x al cubo como la función u. Pero si hubiésemos trabajado con la función u, nos hubiésemos enfrentado a la necesidad de integrar el logaritmo natural, que no es una integral inmediata. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con el ejemplo 5. Veamos. Llevamos hasta ahora 4 ejemplos. Vámonos para arriba un poco. Trabajemos por aquí. Sí. Vamos a hacerlo acá. Vamos con el caso 5. 5 sería así. Ok. ¿Qué les parece? Bien. Aquí vamos a tener que combinar algunas técnicas, ¿de acuerdo? Vamos a combinar algunas técnicas porque fíjense, si bien esto es un producto, aquí tenemos una función compuesta. Tenemos una exponencial que adentro tiene esta función lineal, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí, claramente, u debe ser x y db debería ser lo que resta, ¿verdad? Voy a completar acá y acá. Ya, esto no me gusta cómo quedó. ¿Okay? Entonces, si derivamos acá, me va a quedar que du
es de x. Si aquí integramos, observen esto, me va a quedar la integral de esta función que está acá. Yo voy a hacerla al lado, ponerla en rojo. Necesitamos integrar la exponencial 5x más 2 de x. Entonces, si yo parto ¿verdad? de mi... Esto que está aquí se puede resolver por el método de sustitución, que es el que estudiamos la clase pasada. Yo lo que necesito es ver que esto que está acá sería nuestra u. Como se nos puede confundir con esta u, vamos a decir que ella sería nuestra función w. W es 5x más 2. Y la derivada de w es 5 de x. Entonces, para yo poder completar aquí adentro, ¿verdad? Y que esta integral se resuelva, yo necesito un 5 para que me quede 5 de x, ¿lo ven? Para que esto sea, para que me quede una integral de este tipo, atención, para que sea la integral de e, voy a ponerlo en azul, elevado a la w, ¿verdad? Multiplicado por dw, voy a ponerlo también en azul. Tengo aquí w y dw. Pero para yo poder tener aquí dw, necesito un 5. Entonces puedo construirle eso. Yo puedo poner aquí un 5 y aquí afuera puedo poner un quinto. Y fíjense que no he alterado nada esta expresión. Y esto ahora sí me da, si tengo aquí el un quinto, me da perfectamente e a la w de w. Entonces, esta integral es conocida, es muy fácil de resolver. Vamos a resolverla. Esta integral es un quinto e a la w. Ahora, si yo devuelvo esta expresión, ¿verdad? Vuelvo a poner lo que era w, me va a quedar con que esto que está acá es un quinto e a las 5x más 2. Entonces ya puedo usarlo aquí. ¿Ok? Esto sería v. Es decir, v es igual a un quinto e a las 5x más 2. Entonces ya tengo, listo, ya tengo mis 4 elementos funcionales para poder sustituir. Vamos a sustituirlo, sí, voy a hacerlo abajo. Si yo sustituyo abajo sería así. Vamos a ver. Sería esto. La integral de x por e a la 5x más 2 de x es igual, atención, vamos a ver quién es u y quién es b. Ahí se ve. Sería entonces u, v, es decir, u multiplicado por v, que sería un quinto e a la 5x más 2, menos la integral de v de u. Es decir, aquí tienes, fíjense esto, tenemos un quinto, la integral de e a la 5x más 2 de x. Yo saqué un quinto de una vez. Entonces tengo esta integral que está acá. ¿De acuerdo? Pero esta integral, fíjense que me da esta integral que está aquí, sin el un quinto, ¿ok? Me da de nuevo esto que está acá. Esta integral que está aquí es esta misma que estoy calculando de nuevo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que quitar esta integral y poner esto que me dio. ¿Por qué? Porque ya la calculé anteriormente. Aquí está la integral calculada. Es un quinto e a la 5x más 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituirla directamente. Me va a quedar entonces x, voy a escribir esto mejor. Podría ser así, e 5x más 2, ¿verdad? Perdón. Vamos a hacerlo un poco más abajo para que no se junte todo.
sería así: x e a la 5x más 2 dividido 5 menos un quinto que va a multiplicar a todo esto de nuevo. Un quinto e a la 5x más 2. Cierro acá. Y ustedes pueden ver entonces que lo que me resta es multiplicar estos dos y podría sacar ese factor común. Es decir, me queda, voy a hacerlo todo de una vez, me va a quedar, inclusive podría sacar un quinto e a la x, me quedaría así: e a la 5x más 2 dividido 5 como factor común, que multiplica, aquí me va a quedar x menos un quinto. Puedo poner aquí ya mi c y aquí completo mi c. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hice? Saqué este e a la 5x más 2 sobre 5, e a la 5x más 2 sobre 5, aquí está, como un factor común. Entonces me queda este factor común que saqué multiplicado por x menos 5. Aquí tengo mi integral resuelta. ¿De acuerdo? Perfecto. Este sería nuestro caso 5. ¿Ok? Aquí recuerden, una de las cosas que sucede novedosa es que cuando yo designo a db como esta exponencial, calculo esta integral y esta integral me va a volver a reaparecer acá. Por eso usé simplemente el resultado, no la calculé de nuevo. Es lógico, ¿no? No debo hacer dos veces un trabajo que ya hice. Perfecto. Vamos a tratar ahora de hacer el sexto aquí al lado. Vamos con nuestra sexta integral. Sería así. Se va complicando. X por la secante cuadrada de x dx. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a usar tablas. ¿Ok? Esta función que está acá es fácilmente identificable en las tablas. O sea que podemos tomar aquí u va a ser x, db va a ser secante cuadrado de x dx y calculamos de la siguiente forma: du es dx y v va a ser igual a la integral de la secante cuadrado. La integral de la secante cuadrado es la tangente. Entonces sería v, sería tangente de x. ¿Sí? Entonces, observemos. Aquí aparecen unas funciones trigonométricas. Terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Yo les digo, antes de plantearse el problema, la dificultad, el obstáculo, esperemos que llegue, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la integral. La integral de x por la secante cuadrada de x dx, ¿verdad? Va a ser igual a u multiplicando a b, es decir, x por la tangente de x menos la integral de v de u, es decir, sería tangente de x. Aquí hay un problema. No sabemos cuál será la integral de la tangente, pero podemos usar un pequeño truco. Sabemos que esto es exactamente igual al seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Bueno, vamos a usar ese hecho y vamos a calcular esta integral usando el método de sustitución. O sea, voy a poner acá para que lo tengan presente. Vamos a usar el método de sustitución. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir esa integral aquí abajo. Vamos a continuarla. Sería x por tangente de x menos la integral del seno de x sobre el coseno de x dx. Y aquí vamos a usar entonces, vamos a seleccionar, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos escoger aquí nuestra función, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos escogerla.
Nosotros tenemos dos opciones acá, dos opciones. W podría ser coseno o podría ser seno. Si fuese seno, esta sería su derivada, y si fuese coseno, esta sería su derivada. Ahora, no nos conviene que la derivada quede abajo. Por lo tanto, la derivada debería quedar como un numerador. Eso nos obliga a escoger al coseno como W. ¿Por qué? Porque si yo elijo el coseno, yo sé que la derivada de W va a ser menos seno de X, ¿verdad? Menos seno de X. Y esto me va a tomar una forma expedita para poder ser derivada, pero la diferencial me va a quedar arriba, no me va a quedar, supóngase que yo hubiese tomado W como el seno, el coseno me queda abajo, me queda la diferencial de W me quedaría en el denominador y eso no es bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta transformación y fíjense cómo nos va a quedar, vamos a realizar esta integral aparte, vamos a hacerlo acá. Nos va a quedar entonces la integral, atención, voy a moverme un poco. Entonces tendremos que la integral de, usando este cambio, ¿verdad? Esto va a ser la integral de, veamos aquí está W, sería 1 sobre W multiplicada, ¿verdad? Por la diferencial de W. Pero nos falta, fíjense que la diferencial, perdón, aquí falta de X. Fíjense que tenemos el seno de X, tenemos a dx, pero nos falta este signo menos. Entonces yo voy a poner un signo menos afuera y voy a trabajar acá. Aquí debería estar, vamos a escribirlo como queda eso ahí bien escrito para que vean las transformaciones que estamos haciendo. Esto me quedaría entonces menos la integral de 1 sobre coseno por, y aquí me va a quedar menos seno. Esto es lo que acabo de hacer. Entonces fíjense, W está aquí abajo. Y dW, es decir, el diferencial de W es todo esto que está acá. Es menos seno de X. ¿Lo ven aquí? Entonces tuve que poner este menos para que no se me altere la expresión. Entonces, claramente, tengo aquí, esto que está acá, sería W, y esto sería dW. ¿Lo ven? En realidad W no sería ese ahí arriba, sería este aquí. Esto sería así, 1 sobre W, ¿verdad? Para que sea más exacto. Y esta integral, es decir, la integral de 1 sobre W de W, esta integral es muy sencilla. Ustedes saben qué función derivada me da 1 sobre W. Y esto me daría entonces menos el logaritmo natural de W, ¿verdad? Y aquí está, esta sería su primitiva. Ahora, si volvemos a nuestro problema, si devolvemos, ¿verdad? Todo lo que serían las variables, esto me va a quedar igual, voy a poner en azul, esta integral me va a quedar igual a menos el logaritmo natural. ¿Quién es W? Coseno de X, ¿verdad? Entonces sería el logaritmo natural del coseno de X, ¿sí? Y esto es lo que yo voy a poner en la integral que estoy resolviendo. Es decir, usando este resultado, me va a quedar que nuestra integral va a ser X por tangente de X menos esta integral que acabamos de resolver, ¿verdad? Que sería menos logaritmo natural del coseno. Es decir, sería menos logaritmo natural del coseno de X. Más una constante. Cosa que podemos escribir mejor así. Esto es igual a X por la tangente de X más, ¿verdad? Por este producto de signos, logaritmo natural del coseno de X. Más la constante. Esa sería nuestra integral resuelta. Fíjense que esta integral nos ha tomado, ¿verdad? Nos ha dado un poco de pelea. Esto nos ha tocado hacer nuestra sustitución, ¿verdad? Aquí hay una integral que aparece por tablas
Y una vez que sustituimos, tuvimos que hacer una integral por el método de sustitución. Es decir, en el problema 6 hemos aplicado los 3 métodos de integración que hemos aprendido. Es un problema fuerte, ¿sí? Un problema fuerte y muy bonito, a mi parecer. Bien, vamos con otros problemas. Vamos a ver, estamos en el 5, 6, vamos con uno aquí arriba. Vamos a hacer aquí el número 7. El 7 sería la siguiente integral. La integral logaritmo natural de x sobre x de x. ¿Ok? Aquí de nuevo nos enfrentamos a una interesante coyuntura. Hay gente que se confunde y piensa que es x a la que hay que elegir. Resulta que esto no es x, esto es 1 sobre x y logaritmo de x. ¿De acuerdo? Esas son las dos funciones que están realizando el producto. De nuevo, aquí la mejor selección es que use el logaritmo natural de x. Mientras que la integral, es decir, la función que habría que integrar sería dv es igual a 1 sobre x de x. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ojo con esto. Entonces vamos a derivar. Si derivamos acá, ¿sí? Esto nos daría que du es 1 sobre x de x. Fíjense, qué interesante, ¿no? Por otra parte, nos daría que si integramos esto, aquí al integrar esta, lo que nos va a quedar es que v es igual, pues, al logaritmo natural de x. ¿Sí? Fíjense qué interesante cómo se invierten acá, ¿verdad? Estas 4 funciones. Ok, vamos a colocar entonces esto, a verterlo sobre nuestra fórmula. La integral del logaritmo natural de x sobre x de x va a ser igual entonces a v, es decir, logaritmo natural de x al cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado afecta al logaritmo, no a la x, menos la integral de v de u. Es decir, observen esto, logaritmo natural de x sobre x de x. Observen cómo este logaritmo es exactamente este logaritmo. Como esta integral es exactamente esta integral. Entonces fíjense lo que hacemos en este caso. Yo voy a tomar esta integral que está negativa y la voy a pasar al otro lado. Al final me va a quedar que 2 veces, ¿verdad? Porque voy a sumar esta integral con esta integral. 2 veces la integral del logaritmo natural de x sobre x de x va a ser igual al logaritmo natural al cuadrado de x. Si yo paso este 2 dividiendo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que la integral del logaritmo natural de x sobre x de x va a ser igual al logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2 más mi constante de integración. Esto es un caso interesante porque es un problema de integrales que se resuelve por simple despeje. ¿Qué les parece? Aquí no aplicamos, en realidad, desde una perspectiva técnica, aquí no hemos resuelto ninguna integral, salvo esta que está acá, ¿ok? Que es una integral inmediata. Pero es una interesante integral que se resuelve con un simple despeje, ¿ok? Es lindo este problema. Perfecto. Vamos con un problema 8. Vamos a ponernos acá. Déjenme ver si este espacio se presta para un... No, quizá lo voy a rejuntar mucho. ¿Cómo vamos? Ok, vamos a trabajarla 8, 9 y 10. Y así cerramos. Perfecto. Esta es la altura. Aquí. Estoy acá entonces. Vamos con el problema 8. El problema 8 sería así. Sería e a la 3x
por el coseno de 4x dx. ¿Ok? Vamos a ver qué tal nos va con esto. Entonces, fíjense, aquí, tanto la e como el coseno tienen una peculiaridad con respecto a sus derivadas. ¿Sí? ¿Cuál es esa peculiaridad? Por una parte, la derivada de e siempre va a dar e, ¿ok? Siempre la exponencial siempre va a aparecer. Mientras que con la derivada del coseno, cada vez que yo derive, cada vez que yo dé dos pasos de derivación, vuelvo a la función original. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a seleccionar, ¿verdad?, a u como la exponencial elevada a 3x y como db al coseno de 4x dx. ¿Ok? Vamos a hacer esta selección. Entonces, si u es esta exponencial, la derivada de u va a ser la misma exponencial multiplicada por la derivada interna. Vamos a escribir esto aquí mejor. Sería 3 que multiplica a e a la 3x dx. ¿Ok? Esta es mi derivada de u. V, si la voy a integrar, observen lo que pasa acá. Esta integral saldría por el método de sustitución. Es una integral que yo necesito que cuando yo derive la función que me da esto, que sería el seno de algo, el seno de 4x, al multiplicarse por la derivada interna, se me cancele el 4. O sea que yo puedo trabajarla simplemente así, como v es igual al seno de 4x sobre 4 dx. Si quieren, vamos a trabajar esta integral para que no quede así como que yo hice algún tipo de magia. Vamos a trabajarla acá rápida y expeditamente. Yo tengo aquí la integral del coseno de 4x dx. Yo voy a seleccionar como u a 4x. Por lo tanto, du va a ser 4 dx. ¿Ok? Yo necesito, como ustedes pueden ver, aquí está u, aquí está dentro, y du debería ser 4 dx, pero solamente tengo dx. Por lo tanto, debo reescribir esto de la siguiente forma, como un cuarto, la integral del coseno de 4x, 4 dx. Ahora sí tengo, aquí tengo el coseno de u y aquí tengo dx. Por lo tanto, esta integral me queda así. Un cuarto, la integral del coseno de u. Du. Y ahora sí, la integral del coseno de u es seno de u. Entonces me va a quedar, esto va a ser igual a un cuarto que multiplica al seno de u. Pero ¿quién es u? Es 4x. Entonces esto sería un cuarto por el seno de 4x. Aquí está exactamente lo que pusimos acá. ¿Lo ven? Ahí está entonces calculada la integral para quienes no la ven inmediatamente. Perfecto. Vamos entonces acá. ¿Sí? Vamos a ver. Nos quedaría así. Sería la integral de e a la 3x coseno de 4x dx. Esto va a ser igual, según, ¿no?, lo que hemos aprendido hasta ahora, sería v, es decir, fíjense todo esto, ¿verdad? Sería así, seno de 4x por la exponencial de 3x sobre 4, ¿verdad? Es decir, esto multiplicado por esto, menos la integral de v de u, que sería, atención, voy a sacar estos constantes, 3 cuartos, ¿verdad? Salen por constante. Sería e a la 3x por el seno de 4x dx. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad?
Observen que aquí llegamos de nuevo a una integral que tiene todas no es una integral fácil de descifrar, no es una integral que resuelva algo, pero podemos ver una interesante situación, y es que el coseno se deriva y da el seno, y como sabemos que siempre la exponencial de 3x va a aparecer como exponencial de 3x, podemos intuir que en la próxima derivación va a aparecer esta integral y vamos a poder despejarla como hicimos con la integral número 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar acá el proceso de derivación y vamos a seleccionar a nuestra u como la exponencial de 3x, ¿verdad? Y nuestra db como el coseno, perdón, estamos trabajando con esta integral, como el seno de 4x, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde acá. Ok, entonces vamos a calcular acá lo que serían los correspondientes, ¿verdad? Derivación, derivada e integral de estas funciones que seleccionamos. Entonces, la derivada de u va a ser 3 por e a la 3x dx, ¿sí? Esto lo sabemos calcular. Y b va a ser la integral de esta función que está acá. Ahora, integrar esta función es similar a lo que hicimos allá arriba. Les pido por favor traten ustedes de hacerlo. Y esa integral nos va a dar la siguiente función. Va a ser menos coseno de 4x dividido 4. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí los 4 elementos para poder resolver esta integral que está acá. Vamos a hacerlo a continuación de esta que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces sería de la siguiente forma. Sería igual seno. Fíjense que esto va a estar igual, por supuesto. Menos, aquí tenemos nuestros 3/4. Y voy a abrir aquí un corchete, porque lo que viene es de nuevo aplicar el método de integración por partes. Entonces yo voy a, en vez de poner esta integral, voy a poner lo que sigue, que es v, es decir, menos el coseno de 4x por la exponencial de 3x dividido 4, ¿verdad? Porque este menos, ¿verdad? Este menos que está acá viene de este producto. Menos la integral, ojo, de v de u. Pero voy a sacar este 3/4 y este menos que está acá. O sea que me quedaría, voy a ponerlo aquí para que no se me arrincone todo, sería menos 3/4 que multiplica ¿quién? A e a la 3x por el coseno de 4x dx. Si se dan cuenta, reaparece nuestra primera integral, ¿lo ven? Eso lo aporta no solamente la permanencia de e a la 3x como una derivada que se reitera, sino que el ciclo de derivación del coseno vendría primero una derivación, me da seno, y luego una segunda derivación me vuelve a dar coseno. Yo, al calcular esta integral, nos apoyamos en ese hecho. Entonces fíjense lo que va a quedar acá. Lo voy a poner de este lado. Esta es la integral que nosotros estamos despejando, que queremos saber su valor, ¿no es así? Y nos aparece como un término. Entonces vamos a poder aplicar lo mismo que la anterior integral. Es decir, yo puedo escribir esto, atención, como el seno de 4x, ¿verdad? Vamos a escribirlo mejor, ¿vale? No sé por qué me sale. Vamos a conservar la buena escritura. Entonces sería el seno de 4x por la exponencial de 3x dividido 4 menos, aquí yo puedo hacer una suerte de distributiva, ¿verdad? Y me va a quedar menos por menos más
3/4 por todo esto me va a quedar, atención, 3 que multiplica el coseno de 4x por la exponencial de 3x sobre 16, que es este 4 por este 4, menos por menos más 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, de esta integral, que es la que estoy queriendo calcular. Coseno de 4x de x. Ahora, esta integral que está acá, como dije, es la integral que queremos calcular acá. Entonces puedo tomarla como un término, ¿verdad?, de una ecuación y pasarla al otro lado. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a ver, vamos para no perder. No pierdan de vista que esta es nuestra integral. Yo la voy a volver a copiar aquí abajo. ¿Ok? Entonces nuestra integral es, atención, sería la integral de e a la 3x por el coseno de 4x de x, ¿verdad? Es lo que está de este lado. Voy a pasar este término restando, o sea que va a quedar menos 9/16 la integral de e a la 3x por el coseno de 4x de x, vean que es exactamente la misma integral, igual, atención, me van a quedar estos dos términos que están acá. Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como el seno. Lo voy a escribir como el seno de 4x e a la 3x dividido 4 más, vamos a echarnos un poco para este lado, tres por el coseno de 4x e a la 3x sobre 16 sobre 16. Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer ahora el truco. Esto va a ser 1 menos 9/16. Si yo a 1 le resto 9/16, eso sería 7/16 si no me equivoco. Entonces me va a quedar que 7/16, ¿verdad? 7/16 de esta integral va a ser igual a esta expresión que está acá. Yo voy a simplificar un poco esta expresión. Yo voy a escribir así. Voy a sacar factor común. Fíjense que podemos sacar el factor común e a la 3x sobre 4, que multiplica, va a multiplicar al seno de 4x más, aquí saco el e a la 3x y un 4 de acá abajo, 3 coseno de 4x sobre 4. Y lo que tengo que hacer es pasar este 16 multiplicando y este 7 dividiendo. Al final me va a quedar esta la integral. Atención, aquí cerramos. Sería la integral de e a la 3x por por el coseno de 4x de x es igual, este 16 pasa multiplicando, ¿verdad? Va a quedar como 16 séptimos, ¿verdad? Por e a la 3x sobre 4, ¿sí? Que multiplica al seno de 4x más 3 coseno de 4x sobre 4. ¿Ok? Aquí cierro el corchete y podré ir agregando ya mi constante de integración. Este 16 se cancela con este 4, aquí me queda un 4, y al final me queda lo siguiente. Pongámoslo acá. Me queda
sí, sería así. 4e a la 3x sobre 7 multiplicado seno 4x más 3 cuartos por el coseno de 4x, cierro el corchete, más mi constante de integración. Esta sería mi integral. ¿Qué les parece? Seguramente les parecerá que es muy trabajosa, es cierto. Esto es una integral para trabajarla y para ir llevando las cuentas con cuidado, porque aparecen varias, ¿verdad? Varias etapas de integración. Obsérvenla como un todo, ¿sí? Y observen cómo en el proceso de solucionarla aparecieron, se hizo necesario varios procesos de integración, ¿ok? Bueno, hay que estar preparado para problemas como estos. Y bueno, vamos a realizar, nos quedan todavía unas 2 integrales más antes de cerrar este video, ¿sí? Entonces vamos a hacer la novena y la voy a hacer aquí. Voy a hacerla acá. Vamos a ver cuál sería nuestra novena integral. Ya nos quedan 2. Sería la integral número 9 es la integral de x logaritmo natural de x dx. Vamos a ver qué tal nos va con esta integral, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver, porque en algún momento hicimos una integral, hemos hecho integrales similares a esta. Vamos a ver, vamos con nuestra regular selección de quién sería, ¿verdad? ¿Quién sería la u? Por ejemplo, u, en este caso, vamos a escoger a x, dado que la derivada es una constante, ¿verdad? Y vamos a escoger como db, ¿sí? Como la derivada de b, vamos a escoger el logaritmo natural. No. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra selección de quién sería, ¿verdad? Nuestra u. Nos provoca seleccionar a u como x, dado que la derivada nos haría una constante, etcétera, etcétera. Pero esta función, logaritmo natural de x, no es inmediata de calcular, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo así. Seleccionemos a u como el logaritmo natural de x y vamos a seleccionar como db a x, dx. ¿Ok? Vamos a proceder un poco más rápido acá. Esto, por supuesto, la derivada de u sería 1 sobre x y este dx. Y b, si yo integro, me va a quedar como x al cuadrado. ¿Verdad? X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Ok? Esto lo saben hacer. Perfecto. Entonces sustituyamos. Esto nos va a dar entonces la integral x por el logaritmo natural de x dx va a ser igual, atención, a v, es decir, x al cuadrado, logaritmo natural de x sobre 2, menos la integral, estoy sustituyendo nuestra fórmula, ¿verdad? Eso lo saben, ¿sí? De v de u. Fíjense que v de u sería x cuadrado sobre 2 que multiplica a 1 sobre x de x. Aquí, evidentemente, se me va a cancelar esta x con este cuadrado quedándome 1, ¿verdad? Y al final lo que va a quedar después de todo ese proceso es x al cuadrado logaritmo natural de x sobre 2 menos, ojo, la integral, voy a sacar esta constante, sería un medio, ¿verdad? Sale un medio de x de x. Una integral muy simple, muy sencilla de calcular. Esto me daría igual, ponerlo acá, a x cuadrado, logaritmo natural de x sobre 2, menos, me muevo un poco al lado, la integral sería un medio, la integral de x, que es, como todos sabemos, x cuadrado sobre 2. ¿Ok? Más una constante. Si esto lo arreglamos un poco,
nos va a quedar, atención, sería x al cuadrado, ¿verdad? Que va a multiplicar, recuerden que aquí me quedaría un cuarto. Estoy sacando x cuadrado como factor, sería x cuadrado que multiplica el logaritmo natural de x. Puedo sacar x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2 que multiplica el logaritmo natural de x menos, observen acá, me va a quedar menos un medio. ¿Sí? Porque esto me quedaría como un 4. Estoy sacando x cuadrado sobre 2 como factor común. Más la constante. Este sería el resultado de mi novena integral. ¿Sí? Fue un poco más rápido, no tuvo tanto trabajo como la anterior. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que la última integral, vamos a darle este lugar aquí al lado. ¿Okay? El lugar que merece. Y vamos entonces con nuestra última integral. Esta integral es interesante de calcular. La integral 10. Vamos a ver cómo podemos, porque tengo 11 integrales y quiero ver cuál sería la mejor para trabajar. Vamos a trabajar esta. Vamos a trabajar la integral del logaritmo natural de x elevado al cuadrado de x. ¿Okay? Esta tiene también su truco. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar como u a toda la función que está dentro de la integranda. ¿Ok? Y vamos a seleccionar como db, pues a lo que queda, que es de x. Esto quiere decir que du sería, usando la regla de la cadena, 2 por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Dividido x, ¿ok? De x. Importante que sepan hacer esta integral. Si no, vamos a hacerlo. Vamos a hacerla aquí rápidamente. ¿Verdad? Yo tengo que mi función es esta que está acá. Entonces, la derivada sería así. Yo primero derivo el cuadrado, es decir, 2, y lo dejo, ¿verdad? Dejo la función que está dentro de la base. Aquí me quedaría 2 menos 1. Y luego multiplico por la derivada de la base. Esto quedaría entonces 2 por el logaritmo natural de x multiplicado por el logaritmo, la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y si yo todo esto lo multiplico, me da esta expresión que está acá, ¿de acuerdo? Así que ahí está claro de dónde viene esa integral. Por último, si db es dx, pues claramente v es x. ¿Ok? Esto nos va a servir para trabajar. Entonces vamos pues por la integral. Sería la integral del logaritmo natural de x al cuadrado de x es igual a v, atención, x por el logaritmo natural de x al cuadrado, fíjense que no es la misma cantidad del integrando, ¿verdad? Menos, atención, la integral de v de u. Si yo multiplico v por du, me va a quedar esto. Se puede ver que esto se va a cancelar y me queda, pues, 2 logaritmo natural de x. Es decir, que esto lo voy a expresar así. Va a ser x, ¿verdad? Por el logaritmo natural de x al cuadrado menos, aquí saldría este 2, por la integral del logaritmo natural de x de x. Y aquí, llegamos a lo que nunca hemos querido enfrentarnos, que es la integral del logaritmo natural. Bueno, vamos a tener que resolverla. No va a ser fácil, pero vamos a hacerlo. Aquí vamos a tomar otro proceso de integración, vamos a hacerlo por parte, y vamos a tomar algo similar a lo que hemos hecho aquí arriba. O sea que en principio este problema nos enseña algo. Podemos tomar toda la función como u y lo que resta, el diferencial, tomarlo como db. Vamos a hacer lo mismo acá, a ver qué tal.
¿Qué tal se da? Entonces aquí vamos a trabajar de nuevo. U va a ser logaritmo natural de x y db será de x. ¿Ok? Entonces, du va a ser 1 sobre x de x y v va a ser x. Fíjense que es lo mismo que hemos trabajado, que trabajamos en el problema anterior, ¿lo ven? Es la misma selección. Usamos todo lo que está dentro de la cantidad, esta cantidad subintegranda, ¿verdad? Y aplicamos lo que hemos estado aprendiendo a hacer hoy, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sustituir eso dentro de nuestra integral grande. Es decir, la integral del logaritmo natural de x al cuadrado de x es igual a x que multiplica el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2, y aquí voy a abrir un corchete, que multiplica a v, es decir, x logaritmo natural de x, menos la integral, ojo, de x, perdón, de v de u. Es decir, x que multiplica 1 sobre x que multiplica a dx. Ah, buenas noticias, ¿no? ¿Ustedes lo ven ahí? Esta x se cancela con esta x y lo que me queda es menos la integral de dx. La integral de dx es x. Esto me daría todo x. Entonces, la integral del logaritmo natural de x al cuadrado de x me daría, al final, para cerrar con broche de oro, x por el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2 que multiplica a x logaritmo natural de x menos x más una constante. ¿Habrá algún factor común que sacar? Parece que no. Entonces aquí tenemos nuestra derivada, ¿ok? En su forma final. Perdón, nuestra integral, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, hemos resuelto 10 integrales, 10 agotadoras integrales, ¿verdad? Tenemos, si se quiere, entonces 10 ejemplos para poder volver a hacer, ¿verdad? Revisar de nuevo y, por supuesto, mantener en claro cuáles son, desde los puntos donde arrancamos, ¿verdad? Es decir, los puntos que tenemos como basamento fundamental de lo que hemos construido, tenemos la fórmula, ¿verdad? Tenemos un criterio de selección y para poder de alguna manera verificar que ese criterio de selección es suficiente, pues tenemos una cantidad de ejemplos resueltos. Así que, bueno, espero que este video les ayude, ¿ok? Un abrazo.